buenas tardes. Estamos en el programa que ahora sí tiene nombre, que se llama Reflejos del Arte. Estoy con Azucena Báez. ¿Cómo estás, Azucena? Hola, Cristian, muy bien, muy contenta de estar en este tercer programa. El tercero. Y sobre todo, como dices, que ya tenemos un título para el mismo. Sí. Sí, porque los primeros capítulos era de que, hola, este es un podcast de arte. Sí. Pero bueno, ya nos decidimos por un nombre, que fue lo más complicado. Y hoy vamos a hablar de un movimiento que surge en Francia, principalmente, que se podría decir que es ser una de las primeras vanguardias, pero que es un movimiento que ahorita lo platicábamos antes del programa, que te decía que me parece que es muy complicado de explicarlo, de entenderlo, es difícil, ¿no? No sé cómo tú lo ves. Sí, también creo que, bueno, es el simbolismo. Uh-huh. Hablamos de él y sabemos que hay diferentes manifestaciones artísticas que tienen que ver con el simbolismo. Uh-huh. Y sobre todo que se desarrolla y que comienza en Francia, como bien lo decías, en los últimos 3 lustros del siglo XIX y el primero del siglo XX. Sí, más o menos en los años 1885, 1905, que es cuando ya nacen las vanguardias, las nombradas ya vanguardias en 1907, y que viene después también del romanticismo, ¿no? También. Sí, exactamente. De alguna manera lo que busca es superar al impresionismo, al romanticismo, uh-huh. Y de alguna manera es una inmersión uh-huh. en la mente, en los sueños de quienes están creando, ya sea literatura, pintura, escultura, música, uh-huh. ¿no? Que a ti te gusta mucho la música y hablábamos ahorita uh-huh. acerca de eso hace un momento. Pero sí, es como, ya no es el pintar o el mostrar el mundo exterior, sino echarse un clavado interior. Al mundo interior. Sí, eso es muy complicado, porque también de ahí viene lo complicado de definirlo, ¿no? Porque no es como un estilo, es como más una postura intelectual así del interior que tú tienes que descifrar y que no es lo que ves, sino es lo que tienes dentro, que es muy abstracto, que no lo puedes materializar porque sencillamente lo sientes y ya, entonces de ahí su complejidad de explicarlo, pero bueno, vamos a tratar de que la gente que se vaya ya conozca un poco del simbolismo y la gente que nos escuche. Sí. Como muchas vanguardias, el simbolismo cuenta con un manifiesto uh-huh. publicado en Le Figaro, que es un famoso diario parisino, que también ahí publicarían los futuristas en 1909, en este diario, ¿no? Digo, un diario pues maravilloso, ¿no? Donde se publica el manifiesto, el inicio de una vanguardia, y lo publica un poeta, ¿no? Jean Moret. Sí, exactamente. De alguna manera, lo que expresa en este manifiesto es, dice, vamos a dejar a un lado el arte insípido, uh-huh. ¿sí? O sea, ya lo califica como insípido. Y también esta tendencia a decir lo anterior no sirve, lo anterior no es lo bueno, ¿verdad? Sino esto que viene, que es el simbolismo. El simbolismo va a tratar temas ya sea de la religión, sobre todo del cristianismo, catolicismo, y de la mitología. Es decir, podemos ver algunos temas que ya habían abordado artistas anteriores, que ya lo habían tratado, pero de una manera completamente distinta. Sí, sí, sí. Y en diferentes ramas como la poesía, la música, la pintura, la escultura simbolista, por así decirlo, pues las vemos en otras épocas. O sea, como decía, el simbolismo es más una postura intelectual, no tanto un estilo como lo veíamos en el barroco, que bueno, el fondo y a veces la sobrecarga y la luz, ¿no? El simbolismo es más como, o sea, hay pinturas de Picasso simbolistas y Picasso pues dicen que es cubista, pero también tiene de simbolista, porque pasó por ese periodo, como decía, ¿no? Sí, no es como un estilo, es más como una postura del artista. Exacto, ¿no? Muy bien. Uh-huh. Y también yo cuando leí esto, que en dado caso el simbolismo ni siquiera es un estilo, ¿no? Yo dije, a ver, ¿cómo? Entonces, ¿por qué se llama simbolismo, no? Pero lo que yo leí, si quieres te lo leo, que el cuadro simbolista, una escultura simbolista son intencionadamente enigmáticos, ¿no? Son como misteriosos. Misteriosos, místicos, ¿no? También de ahí su complejidad de explicar y de entenderlo, ¿no? Porque no solo es verlo y apreciarlo, ¿no? Sino es más bien entender también lo que buscaba el artista y todo eso. Y finalmente, pues, apela también a una experiencia personal, en verdad. No tanto a lo colectivo, sino a lo que la persona puede crear y también lo que puede interpretar. Sí, y esto que decías de la idea es lo que habla también, una cita que yo traigo del manifiesto es que ya no era la naturaleza exterior en sí misma, ¿no?
sino era la idea, ¿no? Ujú. La idea, esto es un punto muy importante, es la idea que se esconde detrás de los fenómenos, ¿no? Traigo una cita, si quieres te la leo rápido, Sí. que propone una reflexión muy interesante. Digo, dice que el mundo y todo lo que se encuentra fuera de uno mismo solo existe con la idea que nace de él. Solo conocemos fenómenos, solo enjuiciamos por el parecer. Cualquier verdad en sí misma se nos escapa, la esencia es inconcebible, ¿no? Esto habla mucho de que, no sé, yo siempre pongo el ejemplo de que un árbol, un árbol, sabemos que es un árbol, así lo llamamos, ¿no? Pero el nombre en sí es una metáfora que nosotros le dimos a esa figura, ¿no? No explica la esencia en sí misma Claro. pues, de la cosa, ¿no? Sí, el lenguaje finalmente es arbitrario, ¿no? Uh-huh. O sea, se le da ese nombre, pero no lo está explicando como bien lo comentas. Sí, el Muy simbolismo como que entra incluso hasta en este tema filosófico, ¿no? De la idea y de la cosa y del interior, y es como que una introspección muy, pues así, muy reflexiva del interior y así, ¿no? Claro. Si quieres pasamos al manifiesto, que como ya habíamos dicho, se publicó el 18 de septiembre de 1886, por eso decimos que no es una vanguardia como tal, porque esas ya nacen en el siglo XX. Uh-huh. Y que de hecho el futurista también lo publicó un poeta, Marinetti, ¿no? Uh-huh. Entonces como que también el manifiesto, no sé qué te pareció a ti, pero a mí me pareció complicado de leer. Sí, justo era lo que comentaba de el desmarcarse de lo anterior, ¿no? Finalmente el simbolismo también es una reacción a un desencanto con la revolución industrial, un desencanto con el materialismo, ¿verdad? Es decir, los hombres no somos máquinas, los hombres no podemos... E incluso también trata de superar al positivismo uh-huh. y trata de hablar de qué sería si realmente nos entendiéramos, si comprendiéramos uh-huh. a través de los sueños, a través de los pensamientos, a través de estas ideas, y no tanto plasmar una realidad que no nos gusta, una realidad que no es tan bonita, ¿no? Sí, entonces quizás sería como un escape, ¿no? También es un escape. Que no me gusta el mundo exterior, pues... exploro mi propio mundo, ¿no? Sí, y con la ayuda, también lo comentábamos, por ejemplo, con la ayuda del opio uh-huh. o con la ayuda del ajenjo, que uh-huh. es la llamada, o la absenta, ¿no? Es la llamada hada verde, okay. que inspiró a cantidad de artistas, de escritores. Ok, explícanos un poco eso, o sea, exactamente como uh-huh. que ellos se tomaban eso para hacer ese viaje interior. ¿O? Sí, o sea, finalmente esos sueños o ese viaje interior pues era ayudado uh-huh. con fumando opio. O sea, okay. había fumaderos de opio en diferentes uh-huh. partes, ¿no? Y también, como decíamos, finalmente el ajenjo, esta hierba o esta plantita, que se convierte en una bebida alcohólica o la absenta, y que finalmente pues va a inspirar, ¿no? El hada verde de repente entrar en la profundidad de la persona o del ser, y también en lugares bastante oscuros de la persona, como... en estos viajes, en estos sueños o en soñaciones, ¿no? Sí, entonces viene siendo también una especie de exploración, un escape místico. Sí, qué interesante. Y creo que es bastante interesante cómo lo van a comprender ellos, ¿no? Sí, claro. Te quería leer una cita también del manifiesto que me pareció que... O sea, podríamos hablar todo el capítulo del manifiesto porque propone reflexión y mucho análisis, no solo del arte que ellos proponen, sino de todo el arte que ya había estado antes. Mira, te lo lees cortito. Uh-huh. Dice, es que toda manifestación de arte arriba fatalmente a su empobrecimiento, ¿no? Lo que decías, a su agotamiento, ¿no? Me gusta mucho esa palabra, ¿no? Que el arte se va agotando, ¿no? También el simbolismo se agota, las vanguardias, el renacimiento, todo, ¿no? Entonces dice, de copia en copia, de imitación en imitación, aquello que estuvo lleno de savia y frescura se deseca y encoge. Aquello que fue nuevo y espontáneo deviene en cliché y lugar común, ¿no? Esta reflexión de que, pues, efectivamente en la historia del arte, pues, bueno, en el Renacimiento, ok, se cansan de la razón, el barroco, y luego en el barroco se cansan del barroco, y luego el impresionismo se cansó de toda la academia, y luego... los postimpresionismos se cansaron del impresionismo, ¿no? Entonces, como todas las ramas del arte, me gusta esta idea de que todas tienen su florecimiento. Sí, los ¿no? Estilos. Su momento cúspide sí, y se agotan. ¿no? Se agotan y, bueno, el siguiente cree que está superando al anterior y tal vez sí en algo. Exactamente. ¿no? Lo está complementando, lo está enriqueciendo. Sí, es como pues mi escuela es mejor, mi idea es mejor,
Todas las vanguardias dicen de que, de que ya no se puede repetir el pasado, que ya... O sea, el neoclásico, pues, ¿qué es, no? O sea, pues, es repetir lo mismo, ¿no? O sea, ¿para qué? Es como con las generaciones, uno siempre piensa que la suya es la mejor. Sí, exactamente. Es lo mismo, pasa exactamente lo mismo. No más que en el arte. Exactamente, Cristian, sí. Bueno, pasamos a la pintura simbolista, que traemos varios ejemplos, sí. Pero para darle una breve introducción es, pues, también esto que decías, que de universos fantásticos, de aromas, sensaciones. Yo creo que la palabra sensación es también algo muy característico del simbolismo, no solo en la pintura, sino también en la música, en la literatura, no es como algo reflexivo que conmueve el alma, ¿no? Claro, sí. Algo también místico que decías tú, ¿no? Y que hablábamos el capítulo pasado de Gauguin, que también pues un poco los simbolistas pintaban no solo lo que tenían delante de sí o lo exterior, ¿no? Sino pintaban lo que tienen dentro de sí. Incluso Friedrich, el pintor alemán del romanticismo, pues ya decía esto, ¿no? Y también tiene una influencia de que, oye, pues no solo tenemos que pintar lo que tenemos delante, sino lo que tenemos dentro de nosotros. Sí, esto se ve mucho, ya lo comentamos en el podcast pasado, en Gauguin, ¿no? En la visión tras el sermón o después del sermón, donde finalmente está separando la realidad de la visión. Exactamente. ¿No? Y bueno, algunas de las pinturas que podemos comentar el día de hoy, por ejemplo, o algunos de los pintores, tenemos, por ejemplo, el caso de Puvis de Chavannes, sí, que él va a pintar este cuadro que se llama El Sueño, donde aparece una mujer o un personaje femenino dormido, y entonces tenemos que están tres ángeles, hadas o entes femeninos que están de alguna manera cubriendo a esta persona de amor, gloria y riqueza, a la mujer dormida, ¿no? Entonces finalmente aparece la luna, es un paisaje de colores más bien azules, ¿verdad? O de tonalidades azules. Y Puvis de Chavannes pues va a ser un muralista también, va a pintar murales que actualmente los podemos encontrar en lugares icónicos de París, por ejemplo, en el Panteón, en la Sorbona, ¿no? En el Hotel de Ville, que es el ayuntamiento. Vamos a ver estos murales de Puvis de Chavannes. Ok. Sí, también como que esta pintura que me muestras y que seguramente va a salir ahí, sí, también me refleja mucho a nocturno, ¿no? A esto reflexivo, la noche, ¿no? Como que el simbolismo no sale en el día, ¿no? Sale en la noche. En la noche, exacto, ¿no? Sí. Es misterioso. Es enigmático. Entonces es como el momento, ¿no? En la noche, como el momento donde todo esto sale o aflora. Sí, la sensación, todo eso, ¿no? Sí. También traemos, pues, los pintores más importantes, pues, es Alphonse Mucha, Klimt también, que es muy famoso, ¿no? Sí. Y esto que hablábamos tú y yo, antes del programa, es que la pintura simbolista no tiene una técnica específica, ¿no? Es decir, de que, ok, el impresionismo, pues tienes que pintar en el exterior y estas pastas de color y que más o menos todo se parece, ¿no? Pero en el barroco también más o menos todo se parece, pero en el simbolismo también lo complicado es que cada quien pinta como quiere. El ejemplo es Klimt, ¿no? Que también es muy decorativo, que decíamos hasta gótico, ¿no? Esos como parece oro y todo eso, ¿no? Sí. Como que cada artista el uso del dorado. Cada artista pinta como quiere, sí, porque al fin y al cabo es una visión interior del simbolismo, ¿no? Lo que decíamos es una postura, no tanto es un estilo. Claro. Sí, tenemos a otro de los pintores simbolistas, que es, por ejemplo, Gustave Moreau, ¿no? Y tiene una de las pinturas que está considerada, pues, tal vez la primera pintura simbolista, que es esta de la aparición. ¿Cuál es el tema? Bueno, el tema es la decapitación de San Juan el Bautista, ¿sí? De Juan el Bautista. Muy explícito. Muy explícito, sale su cabeza flotando, ¿no? Aparece su cabeza flotando. Y por ahí tenemos a Salomé. A Salomé, que finalmente es hija de Herodías, la mujer de Herodes, y entonces piden la cabeza de Juan el Bautista, ¿no? Entonces aparece, de alguna manera, Salomé, después de haber hecho su baile, que le gana esto de la cabeza de San Juan el Bautista. Y pues bueno, es una de las primeras pinturas simbolistas, ¿no? Es muy enigmático, o sea, vemos ahí
los elementos también un poquito orientales, ¿no te parece? Sí, como que en las pinturas simbolistas también es mucho de descifrar, ¿no? De descifrar el mensaje, está esto mitológico, ¿no? De pronto yo leí alguna vez que en las pinturas de Caravaggio, detrás de Caravaggio no hay nada ya, o sea, todo te lo dice la pintura realmente, ¿no? Y en el simbolismo no, o sea, la contemplación no es suficiente, ¿no? Claro. También de ahí su dificultad, que ya he reiterado muchas veces. Exactamente. ¿Quién más tienes? Tenemos, por ejemplo, a James Ensor, que va a ser un pintor que utiliza muchas máscaras. Sí, decía que él se sentía incomprendido, entonces constantemente pinta la muerte, que la muerte, o sea, las calaveras y los personajes sobrenaturales también son protagonistas del simbolismo. ¿Sí? Entonces James Ensor tiene estas pinturas donde aparecen máscaras o seres con máscaras, donde aparece la muerte. Y bueno, él finalmente se sentía poco comprendido. ¿Quién más? Un pintor que nos gustó mucho a los dos es Odilon Redon, ¿no? Este pintor que tiene esta fijación con los ojos, con las cabezas, que aparecen de manera descomunal, ¿no? Muy grandes. Tiene que es el espíritu protector de las aguas, que pareciera que está espiando a quienes van en un barco. Pero con no con el ojo, ¿no? Es una cabeza que aparece como entre las nubes, como si formando como una especie de nube, y no es necesariamente que amenace, pero sí es muy grande. Tiene otras pinturas, por ejemplo, hay una donde aparece la cabeza de un hombre con el cuerpo de una araña, ¿sí? Y esta que tú la elegiste, la de la celda de oro. Sí, la pasada que dijiste me recuerda mucho al surrealismo, ¿no? Pero que no se vaya a confundir, el surrealismo vino en 1920 con Freud también, con el psicoanálisis. El psicoanálisis, todo eso. Sí. Es distinto, pero podríamos, para identificar una pintura simbolista, pues definitivamente es algo no palpante así en la realidad, ¿no? No es algo que ves como tal, ¿no? Sino es algo, pues, fantástico que podrías ver en un sueño, ¿no? También. Claro. Sí, la pintura que decías, que quiero analizar un poco también para tratar de explicar mejor la pintura simbolista, es la celda de oro. El perfil azul, ¿no? De Odilon Redon, como decías, de 1892. Y si notan un poco la pintura, ¿no? El artista como que en el rostro, también con ese azul oscuro, ¿no? Como que evoca, son como que los rasgos de un rostro que es más la dimensión psíquica de la persona, ¿no? No es tanto, no es ver a la persona así expresiva de la cara, sino es más bien una expresión bastante tenue, pero que en esa introspección es como profunda en sí, ¿no? Como que no es tan expresiva en el exterior, sino es más una postura también interior del alma, de la profundidad, de todo esto, ¿no? Sí, una meditación, un poco como, por ejemplo, el pensador de Rodin en la escultura, ¿verdad? Sí, es volcarse hacia adentro. Sí, es como una impresión que va más allá de la simple contemplación de la naturaleza, ¿no? Sino es algo que te trasciende, pues al alma, cosas así, ¿no? Claro, muy bien. A ver, aquí traes un autorretrato. Sí, el autorretrato con la muerte tocando el violín de Arnold Böcklin, ¿no? Es un pintor suizo que finalmente también se le conoce como el artista de la muerte y que, bueno, eso responde a que pierde a su prometida, ¿no? Su prometida fallece antes de casarse y posteriormente también pues van a morir sus hijos, él va a estar enfermo, entonces convive mucho con la muerte. Incluso hay una pintura también muy famosa de él que se llama La Peste, donde aparece este personaje que va acabando con pueblos enteros y pues que también es muy enigmático, que tampoco se sabe bien por qué, ¿verdad? Como la época de la Edad Media. Sí, ahora que lo pienso, me acordé del cine de terror, ¿no? ¿Qué tal si tiene también, pues una influencia? No tengo el dato exactamente, pero ¿qué tal si esos rostros, esas expresiones también tienen como que, pues, o sea, esa pintura que me acabas de mostrar entra en una escena de terror, o sea, sin problema, sí, sin ¿no? problema, sin ningún problema, ¿no? Y creo que sí, los seres humanos vamos tomando prestados de todas estas pinturas que a veces hemos visto o de la música que escuchamos para crear y volver, ¿no? Recrear
algo que ya está ahí en el imaginario colectivo. Totalmente, ¿Sí? y también traes una pintura de Gustav Klimt, que ahorita, Ajá. como decía, ¿no? Pues son estilos muy variados, ¿no? O sea, Sí. quizá lo que tienen en común todos es que tienen esto de misticista, esto de evocar, esto del alma, todo. Quizás Sí. eso es lo único que tienen en común, porque la técnica, no. No, la técnica, no. bueno, eso. Pero también hay un tema recurrente, fíjate, en el simbolismo, Sí. que es el de la femme fatale, ¿no? El de la mujer fatal, el de la mujer como Salomé o como, en este caso, es Palas Atenea, o como en la pintura del pecado, que también la revisamos, donde finalmente ves a una mujer que es una mujer poderosa, que puede ser una mujer que también, ya sea que sea una ninfa o que sea mala. Y, por ejemplo, decíamos que Franz Stuck tiene esta de otro de los pintores, ¿no? Un alemán, tiene esta pintura del pecado, donde aparece esta mujer como de manera muy oscura, digamos. Sí. Y también tiene un Lucifer que les recomiendo que lo vean, que, Sí. híjole, Ahí va a salir. es Ese una también pintura está, muy sí, interesante, porque es un Lucifer, finalmente es un Lucifer muy humano, ¿no? Que está incluso contemplativo, ¿no? Está en una postura parecida a la del pensador y, bueno, sus ojos son como los ojos de un loco, de un perdido, finalmente un Lucifer humanizado. Sí, me acordé de una pintura de Lucifer que se me olvidó el pintor, pero es el que está llorando así. Ajá, me acordé exacto, un poco de... es similar, es similar. parecida, o sea, como que está en una introspección también. Sí, como humanizar a Lucifer, que pues como tal no es humano, ¿no? Es como algo más sobrenatural, Sí. pero el artista lo humaniza, ¿no? Exacto. Qué interesante. Sí. La última pintura me pareció muy interesante el nombre, ¿no? Disonancia, ¿no? Es como Sí. en música una disonancia es algo que suena hasta mal, es algo, pues, no sé si han escuchado una disonancia, pero si tienen un piano toquen dos teclas juntas así, y esa es una disonancia, ¿no? Entonces algo también, siento que también es un símbolo, esta palabra disonancia es un símbolo de, pues de todo este arte simbolista y de las vanguardias que iban a nacer, que son una disonancia de la armonía, del equilibrio del arte griego, de las formas bien definidas, ¿no? Esto es una disonancia, aquí la figura no está marcada, aquí la explicación no, las líneas están diagonales, hay muchas disonancias, ¿no? Como tal, eso es como un símbolo que podría ser de la música, ¿no? Sí, esta pintura del fauno viejo que se está tapando los oídos mientras el fauno niño toca la flauta, ¿no? Que también decíamos que es hasta divertido el gesto, ¿no? De alguna manera, o puede causar diversión el gesto, pero que finalmente te habla de una diferencia entre las generaciones, ¿no? Como los viejos luego se quejan de los más jóvenes. Sí. ¿Sí? Sí. Al fin y al cabo es un reflejo de nuestra actualidad, ¿no? Que claro. Ahora como que se va... Sigue siendo muy... Sigue siendo muy así. Muy actual, muy vigente. También mencionar que pues el manifiesto lo escribió un poeta, ¿no? Entonces claramente quizá el simbolismo nace de ahí, ¿no? De la literatura simbolista, ¿no? Sí, exactamente. Cuando oímos el término de los poetas malditos, ¿no? Que por ejemplo estaba Mallarmé, Baudelaire, quien acuñó este término fue un poeta francés, Verlaine. Okay. Y él tuvo su propia historia, ¿no? Muy interesante, porque finalmente Verlaine va a tener una relación con otro poeta que muere joven, que es Rimbaud, y van a tener esta relación muy tormentosa, muy pasional, como decíamos, alimentada de alguna manera por el opio, por el ajenjo. Y en algún momento Rimbaud va a ser como el enfant terrible, ¿no? El niño terrible, pero a la vez mimado. Incluso Víctor Hugo lo va a conocer a Rimbaud y va a decir, es como un Shakespeare pequeño, ¿no? O sea, tiene todo este potencial para ser, y lo tenía. Finalmente, Arthur Rimbaud va a dejar de escribir a los 19 años, va a escribir sobre... Muy joven, sobre la temporada que pasa en Inglaterra con Verlaine, y que efectivamente se convierte en una temporada en el infierno, como bien lo escribió. ¿Cómo acaba sus días? Fíjate que muy interesante, Cristian. O sea, cuéntanos. Finalmente cuando Verlaine trata de matar a Rimbaud, que sí lo trata de matar, termina en la cárcel y Rimbaud, bueno, se va primero a Indonesia, luego se va a África, y se convierte, pues, deja de escribir, se convierte en otra persona, ¿no? En un traficante de marfil, de armas. Finalmente enferma. Final, ¿no?
finalmente enferma y bueno, muere, como decíamos, a los 30 y tantos años. Pero creo que de alguna manera te habla mucho del simbolismo, ¿no? Sí. De el tratar de buscar algo en el interior y que a veces ese algo pues, puede ser muy oscuro y que ese algo puede también reflejar lo peor y lo mejor del ser humano y que bueno, aquí no queremos para nada que suene como como la etapa más dark de la historia del arte. No lo fue, o sea, también tuvo autores y pintores sumamente luminosos y magistrales. Y bueno, y también de la fealdad y la oscuridad salen obras maestras, ¿no? Totalmente. Tenemos, por ejemplo, Oscar Wilde, tenemos a Edgar Allan Poe, que se pueden catalogar también como simbolistas, y bueno, que escribieron obras maestras que luego fueron retroalimentando a otros artistas. Sí, voy a tomar algo que dijiste de que, a ver, quizás estamos dando una mala impresión de que el arte simbolista es macabro y místico, y que sí es en gran parte, pero yo te nombraba un compositor, Claude Debussy, que también tenía mucha influencia de los simbolistas y que se dice que más que impresionista era un compositor simbolista y que alguna vez me gustaría hablar de él también en este programa. Claro. Pero la impresión que yo tengo de Debussy, si escuchas muchas de sus obras, es de los compositores que tiene como que la melodía más tranquila y más apacible que te propicia una paz. Uh-huh. También eso es reflexión del interior, o sea, no solo algo macabro, ¿no? Sino algo que te produce paz, algo que te llena el ser, algo que es reflexivo del interior, pero que o sea, es de los compositores que más me relaja, ¿no? En ese aspecto. Incluso en la pintura tenemos también, bueno, algunos pintores que utilizan colores o sea, los pasteles, sí, que utilizan tenues, ¿no? Que también te dan tranquilidad, que son paisajes bucólicos, ¿no? Estos paisajes, como lo platicábamos hace un momento. Entonces, sí, realmente hay un poco de todo en el simbolismo. Sí, es como si estuvieras en el limbo, ¿no? En cada pintura es como si estuvieras en un sueño, también es como que... Exactamente, muy bien. Bueno, pues vamos cerrando este programa, que fue un placer hablar del simbolismo y de los diferentes pintores y escritores. Sí, pues qué decir de simbolismo. Yo te diría que tratamos de explicarlo. Es la realidad pues de un mundo imaginario al fin y al cabo. Sí. Ya hablamos mucho de las sensaciones, de lo que te evoca, ¿no? Pero lo que también diría es que pues es algo reflexivo, es algo del interior y que pues cuando te topas con una pintura impresionista, simbolista, pues no basta con la simple contemplación, ¿no? Leí también, el cuadro simbolista, necesita del espectador, pues, sensibilidad, reflexión, ¿no? Que no solo verlo y ya, ¿no? Sino pensar qué te hace expresar, qué te hace sentir, qué te evoca, no qué te invoca, qué te evoca, claro, ¿no? Del interior. ¿Qué preguntas surgen, verdad? Sí. ¿Y en qué te hace pensar o reflexionar? Muy bien, Cristian. Sí, ¿tú qué dirías de cierre, del simbolismo? Me gustó mucho este estilo y creo que, como bien dices, es meterte a veces en la profundidad de un sueño, ¿no? Un sueño puede ser muy profundo, un sueño te puede comunicar mucho. Y eso pasa con el arte simbolista. Sí, que al fin y al cabo es, ya nada más para terminar, después hablaremos de las vanguardias, pero pues es como una de las primeras vanguardias, ¿no? Como tal. Exactamente, sí. Entonces, pues fue totalmente importante para la historia y para las vanguardias más que nada, que fue ya un golpe vitamínico de toda la historia del arte, pero bueno, hablaremos después. Es harina de otro costal, diría mi papá. Cerramos este programa con 2 datos curiosos. Uno, ¿quieres tú compartirlo, Cristian? La vez pasada no lo dijimos, pero este cuadro, o bueno, igual va a salir también, se llama ¿Cuándo te casarás o cuándo vas a casarte? De Gauguin, que es el cuadro más caro que se ha vendido en toda la historia, no del arte, en toda la historia es el cuadro más caro que se vendió en $300 millones. Fíjate nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Y por último, bueno, invitar a quienes nos están viendo a que revisen el cuadro que hizo la pintora Annie Leibovitz de Los Reyes de España, de Leticia, sí, muy interesante, ¿no? Y de Felipe, muy interesante, nosotros ya lo vimos, ya lo comentamos, véanlo ustedes y díganos qué opinan. Ok, muy bien, pues muchas gracias por estar aquí y por todos los que nos escucharon, gracias por este tema que me gustó mucho. Gracias a ti, Cristian.
Hasta pronto. Nos Gracias. vemos. Nos vemos.